En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 29 de mayo de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Mari Matelona Morales y Enzo Alvarado López. Hoy día, en realidad, yo no había dicho como todos los viernes, porque como todos los viernes estamos juntos con Francisco Muñoz. Pero Francisco Muñoz hoy día no nos puede acompañar y va a estar en el aire conmigo nuestro querido amigo Enzo Alvarado López, perdón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y en especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Enzo, ¿cómo estás? Gracias por cubrir ahí a Francisco el día de hoy, que no nos puede acompañar, y acompañarme, particularmente a mí, en la conducción de este programa. Muy buenas tardes, don Mario. Buenas tardes también en Radio Portales y a toda la audiencia que nos está escuchando. Tiene pinta, o sea, sí, está helado hoy día. Va a ser una tarde más o menos helada. Así que un caluroso abrazo a todas las personas que nos están escuchando ahí desde su recorrido, desde el trabajo, ya de vuelta a la casa. Sí, muchos de ellos, claro, muchos de ellos están ahí en las calles del Gran Valparaíso, regresando a sus casas para iniciar un merecido descanso, un merecido Yes. descanso el fin de semana. Para ellos, nuestro saludo y un abrazo cariñoso. Ya, Enzo, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Partimos con las efemérides entonces. Esto inicia el 23 de mayo de 1988. No obstante, el primer Museo Naval de la Armada de Chile data del 30 de abril de 1915 y funcionó a bordo del blindado Huáscar en Talcahuano. Con esta fecha, el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino Castro, inaugura en el edificio de la antigua Escuela Naval en el Cerro Artillería de Valparaíso el Museo Naval y Marítimo, que en 2011 pasó a llamarse Museo Marítimo Nacional. 24 de mayo de 1875. Ante la emergencia que produce un fuerte temporal, de los típicos que ocurren en Valparaíso, la corbeta Esmeralda es varada en el Almendral, en la playa de la desembocadura del estero de Jaime, actual Avenida Francia, para evitar que fuera arrojada contra los requeridos de la costa. El comandante Luis Alfredo Lynch y su segundo comandante, el capitán Arturo Prat, dirigen la maniobra en que participan un centenar de tripulantes de la nave, cuyo bauprés y arboladura sufren daños que involuntariamente le causan los vapores Valdivia y Ancud. En ese momento, la corbeta acogió a bordo a la escuela naval, en uno de sus tantos peregrinajes por distintos establecimientos y buques. 24 de mayo de 1875. Ante la emergencia... no,
Erratas, me traspapelé yo en el, en la lectura. 24 de mayo de 1879. Fallece el sargento Juan de Dios Aldea Fonseca. Tras una agonía de 3 días, el segundo jefe de la guarnición de artillería de Marina de la Esmeralda muere en el hospital de Iquique, siendo sus restos sepultados en el cementerio donde yacían los de Prat y Serrano. Quienes se encargaron de dar sepultura al artillero de Marina que rindió su vida antes de cumplir los 27 años junto a Arturo Prat fueron los ciudadanos italianos Adolfo Galeazzo, Hilario Maino, José Picconi y José Palmieri. Los dos primeros serán quienes, el 30 de mayo de 1881, recuperen su cadáver de la fosa común donde quedó inicialmente, encontrando que, cito, aún mantiene sujeto a su cuello un escapulario del Carmen, unido a una pequeña medalla, que fue reconocido como de los mismos que se habían repartido en Valparaíso a los soldados del Ejército y la Armada de Chile antes de salir a campaña. 25 de mayo de 1833. Se promulga la Constitución Política de 1833, llamada conservadora. Firman el decreto que da vida al documento aprobado 2 días antes por la Gran Convención. El presidente José Joaquín Prieto y los ministros Joaquín Tocornal, Manuel Rengifo y Ramón de la Cabareda, comenzándose desde entonces a rendir cuentas anual al Congreso Nacional de la marcha administrativa de cada uno de los ministerios, incluidos los de Guerra y Marina. 26 de mayo de 1818. Mientras era trasladado a Quillota por un destacamento del Regimiento Cazadores de los Andes para que se diera inicio al proceso que debía seguírsele, Manuel Rodríguez Erdoiza, considerado uno de los padres de la patria, es asesinado en Tiltil por el teniente Antonio Navarro, oficial encargado de su custodia, producto de una oscura intriga encabezada, según Barros Arana, por la logia lautariana. Es uno de los episodios que siempre va a estar ahí como en disputa junto entre las personas que estudian la historia de nuestro país. 26 de mayo de 1880 se produce la batalla de Tacna o del Campo de la Alianza. Tras 5 horas de combate comenzadas a las 9 de la mañana, de las divisiones chilenas que dirigieron los coroneles Santiago Amengual, Francisco Barceló, Orocimbo Barbosa, Mauricio Muñoz y José Domingo Amunátegui, además del comandante Tomás Yavar, que comandó a sus granaderos a caballo, en el campo quedaron 24 oficiales y 450 soldados chilenos muertos, y poco menos de 1.500 heridos. La gran cantidad de bajas aliadas no pudo ser precisada, estimándose en alrededor de 5.000 entre muertos, heridos y prisioneros. Como consecuencia inmediata de la batalla, mientras las dispersas tropas peruanas se retiran hacia Puno y Arica, el presidente Narciso Campero inicia su retirada hacia La Paz, disolviéndose definitivamente la alianza peruano-boliviana. 28 de mayo de 1962 es inaugurado en Santiago un monumento con la figura del comandante Arturo Prat. La obra, situada en la ribera sur del río Mapocho, en la cercanía de la estación del mismo nombre, pertenece al escultor José Caro Calaflor. La escultura de Prat está montada junto a un faro de granito verde. El conjunto arquitectónico formado por 5 figuras, entre ellas destaca la del héroe de Iquique, que aparece con el pie derecho apoyado sobre un cañón y con su mano izquierda levantada señalando con el índice al horizonte. Atrás del comandante Prat está la alegoría de la República, una figura de mujer que sostiene la bandera con su mano derecha. En una de las caras del obelisco están grabadas las palabras y arenga heroica del comandante Arturo Prat al inicio del combate naval de Iquique. 24 de mayo es el Día Nacional del Patrimonio Cultural de Chile y el 26 de mayo es el Día Nacional del Relacionador Público. Esas son las efemérides de esta semana. Sí, quería, fíjate, hacer un par de comentarios, Enzo, a nuestros queridos auditores. Tú leíste la efeméride del 24 de mayo de 1979, que fue el Ujú. fallecimiento de el gran sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, quien saltó junto con Arturo Prat Exactamente. al abordaje del Huáscar en el primer espolonazo del Monitor. Eh, Cosas curiosas, él falleció el 24 de mayo y su fecha de nacimiento también es 24 de mayo. Él nació el mismo día en que nació. Eh, Él tuvo una agonía tremenda, tuvo una agonía tremenda. Dice, habla ahí de 3 días. Efectivamente, cuando fueron desembarcados alrededor de las 7 de la tarde, eh, los sobrevivientes y los cadáveres de la Esmeralda desde el Huáscar ahí en Iquique, él quedó igual junto con los cadáveres de Prat y de Serrano, quedó
ahí donde está la aduana, toda la aduana, que es la aduana de esa época, digamos, arquitectónicamente, y que hoy, agonizando, en algún minuto lo llevaron al hospital. ¿Y por qué lo dejaron botado? Es que está ahí el detalle. Como él estaba herido, lo encerraron en un camarote, y él intentó crear un incendio. O sea, hasta último minuto él intentó cumplir con su deber de soldado de marina. Él intentó crear un incendio. Entonces, bueno, lo sacaron, lo trataron muy mal y finalmente lo dejaron botado. Ahí o porque cualquier día él está herido, lo llevamos a un hospital. No, lo dejaron botado. Y, y ahí está la asistencia, no de la Marina peruana, ni menos de las autoridades de peruanas de Iquique. Fueron la asistencia de extranjeros los que tomaron a este señor que estaba gravemente enfermo, herido, y lo llevaron al hospital. Bueno, y ahí estuvo hasta otro día hasta que el 24 de mayo falleció. Pero es una historia muy dramática, el final de la vida de Juan de Dios Aldea Fonseca. Y lo otro, fíjate que no tan dramático como esto, yo te quería comentar, tú leíste también la efeméride de cuando la esmeralda del 21 de mayo, la Sí, misma esmeralda del 21 de mayo, fue varada ahí en donde está ahora actualmente la Avenida Francia, en el Almendral, digamos, fue varada en el Almendral. Eh, sí, lo que pasa es que mientras tú leías la efeméride recordaba hace tiempo que no hay un temporal grande, grande, sí, digamos. La efeméride dice, ante la emergencia que produce un fuerte como temporal de los los típicos que típicos hay en en Valparaíso, claro. Valparaíso. Ya, de los típicos, fíjate que pensaba hace tiempo que no tenemos un temporal, de esos temporales grandes, inmensos, ¿ah? Sí, sí. Yo Sí, siempre me acuerdo uno de inicios de los años 90 que dejó incluso barcos varados aquí en la conurbación Valparaíso, Viña del Mar. claro. Sí, sí, ahí, ese fue el que, si no me equivoco, ese fue el que varó en ese temporal se varó un mercante ahí Sí, en la playa en Caleta Portales. sí, sí. De hecho, yo tengo una foto de niño ahí con una hermana y Sí, madrina cerca del casco. sí, sí, recuerdo también haber ido en algún minuto con mi señora y mi hijo que estaba chiquitito, haber ido, era un paseo ese turístico, ir a mirar, pues uno pasaba por la arena y estaba ahí, tocaba el Sí, casco, sí, lo tocaba, que estaba ahí. estaba ahí, lo tocaba el casco y estaba varado en la playa. Sí, afortunadamente quedó varado en la playa, entonces lo pudieron después, no hubo mayores problemas, no hubo daños mayores cuando lo desbararon. Ya, bueno, vamos entonces con el primer punto de la pauta que, como es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en este minuto, pero en este programa, mejor dicho, en este minuto no, en este programa vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia del submarino Flash. El submarino Flash. Para esta crónica hemos tomado como referencia un artículo publicado por don Fernando Lizama Murphy, titulado Flash, el primer submarino chileno, y información también que se recogió de la página web del Centro de Estudios Oceánicos. Muchos fueron los aspectos negativos del bombardeo a Valparaíso durante la guerra de Chile y Perú, pero durante la guerra que Chile y Perú libraron contra España entre 1864 y 1866. Eh, Podemos citar entre algunas, ¿no es cierto?, por nombrar algunas, la destrucción de las incipientes instalaciones portuarias y la incómoda sensación de inseguridad que dejó en la población el bombardeo sufrido por la ciudad de Valparaíso el 31 de marzo de 1866, en donde básicamente, principalmente, los almacenes de la aduana que estaban ubicados eh, eh, en el sector, en el sector de la Plaza Wheelwright, la Plaza de la Aduana, ¿no es cierto? En ese sector quedaron prácticamente completamente destruidos, que fue uno de los blancos principales del bombardeo. Bueno, pero también tuvo consecuencias positivas. La principal, una hora de inventos que se presentaron a la autoridad para defender al puerto de nuevos ataques. Aparecieron ideas como construir torpedos, brulotes, bombas sumergidas y otros artilugios.
Pero el que llamó la atención y satisfizo las inquietudes del gobierno del presidente José Joaquín Pérez fue el submarino del ingeniero alemán avecindado en Valparaíso, Karl Flach, quien ya había fabricado con éxito cañones de retrocarga muy avanzados para su época. Nacido como Johann Anton Flach, fue hijo del relojero Heinrich Flach y su esposa Margareta. De acuerdo a otra versión, originada en los estudios de uno de sus bisnietos, don Guillermo Stegen Ahumada, su nombre de nacimiento habría sido Gottfried Cornelius, el que había cambiado y quien habría cambiado su identidad a Karl Flach, nombre de un difunto luego de su fallida participación en la Revolución de 1848 que intentó derrocar al Kaiser. Bueno, sea como sea, acá en Chile lo conocimos nosotros Karl como Flach. Karl Flach. La idea de una embarcación submarina nace casi junto con la navegación, pero los primeros proyectos concretos se remontan al 1600 cuando Jerónimo Ayans y Beaumont, prolífico inventor español, construyó una campana de sumersión para ingresar en una mina inundada y diseñó un navío que nunca se construyó que podía navegar sumergido. En lo que respecta a artefactos sumergibles movidos por energía humana, los siglos XVIII y XIX resultaron especialmente prolíficos. Algunos relevantes fueron el Turtle, utilizado en Estados Unidos en 1776 durante la Guerra de la Independencia. En Francia, Robert Fulton experimentó con el Nautilus en 1800 y en 1860 Cosme García Sáez, en España, construyó el Garcibuso. En América Latina, la primera nave de la que se tiene antecedentes fue el Hipopótamo, diseñado y construido en Ecuador por José Rodríguez Lavandera. Con ese submarino cruzó el río Guayas en tres oportunidades. La primera, el 18 de septiembre de 1838. El invento fue desechado por falta de interés del gobierno y de financiamiento. En Chile no se tienen antecedentes de experimentos previos antes de que apareciera el Flash, cuyos únicos planos se encontraron en los archivos nacionales del Reino Unido. Tras la aprobación del gobierno, el ingeniero Flash comenzó con la construcción de su sumergible. El espíritu visionario de Flash chocaba con la realidad y la prensa de la época no le daba crédito al experimento. El Mercurio del Paraíso publicaba en el periódico de la época, comillas, hay curiosidad y cierta burla en las personas que ven en este aparato como una pérdida de tiempo y dinero, cierre de comillas. Eso decía el Mercurio de Valparaíso en esa época. Armado completamente con planchas de fierro y un fondo de madera blindado, el también llamado bote cigarro tenía una eslora de 40 pies, o sea, 12,5 metros, una manga de 8 pies, o sea, 12,5 metros, y un peso aproximado de 100 toneladas. Se desplazaba mediante tracción humana, con un sistema de poleas, cigüeñales y pedales que movían dos hélices, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 3 nudos. Esto es aproximadamente 1,5 kilómetros por hora. Para sumergirse y regresar a la superficie, utilizaba un ingenioso sistema de contrapesos. Diseñado como arma, disponía de un cañón de retrocarga en proa y un pequeño cañón en la torreta. Flash le instaló un novedoso sistema de renovación del aire, lo que le permitía permanecer 8 horas bajo el agua y hasta 14 dependiendo de la cantidad de tripulantes. Se construyó en la playa Las Torpederas y la primera prueba de sumersión en abril de 1866 se llevó a cabo en la bahía de Valparaíso, con 2 personas a bordo. Descendió a una profundidad de 8 metros, permaneciendo 1 hora bajo el agua en medio de la expectación de quienes presenciaron el acontecimiento. Y aquí estamos mirando con Enzo una foto de parte de los únicos de los planos que se encontraron, como dice la crónica, en el Reino Unido. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, el dibujo, por supuesto, de cómo era el submarino Flash. En los días siguientes, el inventor hizo varias inmersiones exitosas, sumersiones debe ser en realidad, sumersiones exitosas, todas con previo aviso a la Coordinación Marítima, encargada de supervisar el proyecto. El alemán invitó a varias personalidades a compartir la experiencia de navegar bajo el mar, pero hasta donde se sabe, ninguna aceptó.
El 2 de mayo de 1866, Flash conversó con el comandante Galvarino Riveros y le aseguró que no realizaría nuevas pruebas en los próximos días porque se encontraba afectado de un fuerte resfrío. Se desconocen las causas, pero el inventor cambió de opinión y decidió sumergirse el 3 de mayo sin avisar a la autoridad marítima. Tampoco aceptó que le ataran una boya que permitiera conocer el derrotero de la nave, porque una de las limitaciones del Flash era la carencia de periscopio, lo que le obligaba a salir a la superficie cada cierto tiempo para saber si conservaba la ruta correcta. Durante esa jornada, el submarino realizó dos zambullidas sin novedad. La alegría y la confianza eran tan evidentes en su creador que invitó a sus dos hijos mayores a embarcar para una tercera inmersión. Inicialmente la esposa de Flash se opuso, pero terminó cediendo en parte y aceptó que su hijo Heinrich, de 16 años, participara de la aventura. La hija permaneció en tierra, junto a ellos se sumergieron otros 9 personas, los chilenos Francisco Rodríguez y Adolfo Pulgar, 2 franceses y 5 alemanes. Estamos mirando con Enzo, perdón, una foto de Karl Flash y su hijo Heinrich. Em, Justamente están posando junto a uno de los cañones de retrocarga que él inventó, que él fabricó. No, no que inventó, perdón, sino que fabricó acá en Chile. Resulta curioso leer cómo la prensa de la época informó el comienzo de la tragedia. Comillas, ahora comillas. A las 3 de la tarde no se ha visto todavía salir al bote submarino. Como a las 9 fue la hora en que empezó su navegación. Varias veces salió a flote y volvió a bajar. La última sumersión se hizo cerca del fondeadero de los vapores. Uno de los prácticos que andaba en un bote se aburrió de esperarlo y se vino a tierra. 10 hombres andan a bordo del bote submarino. Cierre de comillas. Todo Valparaíso se volcó al puerto para conocer en directo lo que ocurría con el invento que los cautivaba durante el último tiempo. La expectación era máxima. Al día siguiente, el Mercurio, que desde un comienzo se opuso al proyecto por considerarlo una pérdida de tiempo y dinero, diría, abre comillas, ya está perdida toda esperanza. Aquellos desgraciados han perecido víctima de su arrojo y de su falta de previsión. El constructor de la embarcación es un padre de 7 hijos, el mayor de los cuales tendría unos 14 años y lo acompañaba en su arriesgada empresa. Queda una viuda en el más absoluto desamparo. Esto es desgarrador. Cierre de comillas. Eso publicaba el Mercurio de Valparaíso al día siguiente. El 6 de mayo, un buzo logró ubicar al Flash a 50 metros de profundidad, enterrado de punta en el fango. Con la ayuda de otro buzo de la fragata inglesa Leander, lo ataron con gruesas cadenas que portaba la embarcación extranjera y lo jalaron, pero fue inútil. El peso era demasiado y la cadena se cortó varias veces. El 12 de ese mes, la Leander zarpó con rumbo al Callao y se abandonaron definitivamente todos los intentos por sacar al Flash de su tumba de lodo. Entre 2006 y 2007 se inició un proyecto para ubicar al submarino y reflotarlo, luego de dragar el sector donde los buzos del siglo XIX lo encontraron. Sus restos habrían aparecido y el Consejo de Monumentos Nacionales aceptó la intervención del fondo marino del puerto, declarado monumento por la enorme cantidad de naufragios que cobija. El 6 de septiembre de 2018, Daniel Malfanti, buzo técnico y jefe del equipo de búsqueda de Karl Flash, declaró a la tercera, comillas, el submarino se encuentra en la bahía de Valparaíso a una profundidad aproximada de 42 metros y a una distancia de 300 desde la bahía. Fue buscado desde 2006 en la primera gran búsqueda que se hizo. En esa época participé del proyecto hasta 2007 y posteriormente hasta 2011. El 21 de abril de 2007 lo encontramos, misma fecha que hizo su primera navegación, pero en 1866. En septiembre de 2018, el presidente Sebastián Piñera hizo el anuncio del futuro proyecto en el Muelle Barón, bautizado, comillas, recuperación de la memoria y contexto histórico del ingeniero Karl Flash y su máquina infernal, cierre de comillas, que incluye el diseño, o que incluía el diseño de un centro de interpretación y conservación de Karl Flash y su obra, además de la búsqueda definitiva y rescate de la nave, hundida hace 152 años. Se realizará una maqueta a tamaño real, escala 1:1. Desgraciadamente, de este proyecto nunca más se tuvo nuevas noticias.
Y ahí está, en el fondo de la bahía, Enzo, queridos amigos, el Flash, el submarino de Carl Flash, ahí está todavía en su tumba en el fondo de la bahía. Eso era. El mítico submarino. Eh, toda esa época, sí, como bien dice la crónica, fue como una época como de grandes invenciones. Y la historia del siglo XIX y siglo XX, en sus inicios, tiene mucho de eso. De las crisis que generan como toda esta ola de inventos que en el fondo terminan configurando la época moderna. Es así. Sí que, si bien Efectivamente. lamentable por el caso del Flash, eso no fue una tragedia, sin duda alguna, pero también muestra la inventiva, la curiosidad y el arrojo y valentía de la gente creativa. Claro, efectivamente. Los riesgos que se corren, ¿no es cierto? Exactamente. Riesgos que se corren. Claro, así es. Todo invento, todo desarrollo acarrea riesgos. Y Carl Flash corrió ese riesgo en pos de este invento tan novedoso para nuestro país en esa época. Ya eso, ¿qué te parece si vamos a la pausa musical para regresar luego en el segundo bloque de Revelando? Vamos allá. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso junto a Enzo Alvarado para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales, nos abre sus puertas, nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes, bueno, revelando todos los días de la semana de 6 a 7 de la tarde y nosotros normalmente junto a Francisco Muñoz y el día de hoy con Enzo Alvarado en el Revelando del día viernes. Y por supuesto también agradecemos agradecemos y saludamos a nuestro auspiciador, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, gracias a quien Revelando está en el aire todos los días. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Otro escándalo. A ver, em, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEV, en antecedentes que recopilaron, encendieron alertas sobre la licitación 18-20 del Programa de Alimentación Escolar, el PAE, Programa de Alimentación Escolar, donde detectaron pagos por más de 14.000 millones de pesos. Queridos amigos, repito, 14.000 millones de pesos asociados a raciones que nunca fueron entregadas en la región de O'Higgins entre 2021 y 2023. Esto fue detectado gracias al plan de inspección total que impulsó el actual gobierno cuando se instaló el 11 de marzo, que busca auditar el uso de los recursos fiscales en distintos servicios públicos. En este contexto, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Miren, esto tiene, es bastante enredado porque la información, ¿no es cierto?, habla de los contratos, la manera como se hicieron los contratos, unas bandas de precios, o sea, una cosa muy Muy técnico. nebulosa, claro, y justamente diseñada para que se pudiesen producir irregularidades. Pero les vamos a compartir algunos detalles nomás. O sea, tres antecedentes que queremos que queden en la retina de cada uno de ustedes. En 2019, una vez contrató vía trato directo por 120 millones de pesos a la empresa Inventia Consultores S.p.A. para elaborar las bases de licitación del plan de alimentación escolar 2021-2023. O sea, fíjate, Enzo, no sé, yo estuve 40 años en la Armada. Los últimos años administré proyectos, manejaba recursos y los contratos los hacíamos siempre nosotros. Nunca recurrimos a y tampoco, o sea, participé no a cargo, pero en proyectos extremadamente complejos y siempre los contratos los desarrollaba la institución. O sea, yo no entiendo cómo la JUNAEV con todo el aparato del Estado, pagó 120 millones de pesos a una empresa privada para que elaborara las bases de licitación. Curioso. Ya, primer antecedente, queridos amigos. Después, la empresa Socer.
S.A. se adjudicó el contrato en la región de O'Higgins, con todos estos detalles que tiene esta situación. Y tres, adivinen, ¿dónde trabaja actualmente el ex jefe jurídico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, don Alejandro Laiseca? Adivinen, ¿dónde trabaja? Este señor recomendó utilizar resoluciones. En esa época, como asesor jurídico de la JUNAEP, recomendó utilizar resoluciones exentas para modificar los contratos para no pasar por la Contraloría, haciéndolos más favorables a la empresa. Y actualmente, como decía, adivinen dónde trabaja. Es asesor jurídico de la empresa Socer. No, así, Eh, eh, es tremendo, ¿ah? Que, tremendo. es tremendo, es tremendo. Aquí tenemos uno de los nuevos escándalos que se está destapando, ocurridos en el mejor, las personas que lo iban a cambiar todo, Enzo, ¿ah? Las nuevas generaciones que venían a cambiarlo todo. Y que venían con una moral superior, que también, Claro, por ejemplo, según el ex ministro Marcel, teníamos a la mejor directora de presupuestos de la historia, claro, la claro, mejor directora de presupuestos de la historia. supuesto, supuesto, declarado por él. Bueno, Lo estoy citando, ni siquiera esto es una hipérbole mía, lo estoy citando. claro, así es. Bueno, solo esperamos que alguien se vaya a la cárcel de una vez por todas, Enzo, ¿no te parece? Ya, Después de pero, las investigaciones administrativas y judiciales. Porque yo, sinceramente, como chileno común y corriente, desde el 11 de marzo que he escuchado irregularidades, tras irregularidades que se han detectado. Pero yo lo que deseo en lo más íntimo de mí es que, por favor, esto termine con alguien en la cárcel. O sea, como que esto mínimo. no sea... Aquí dice la noticia, bueno, noticia por lo menos que los antecedentes fueron pasados a la Fiscalía, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado. Pero esperemos que hayan acciones concretas, acciones legales y que alguien se vaya a la cárcel de una vez por todas, porque esta cuestión no quede en simples, ¿no es cierto?, denuncia por la prensa, ¿o no te parece? Exactamente, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de estos casos? En lo mejor de los casos posibles, ¿quién va preso? No sé, el que cuida los autos. Nunca son los que generan estos mecanismos de fraude, porque es eso, son mecanismos de fraude. eh, y ellos después se van a trabajar a alguna empresa fantasma que crean, nuevamente el caso, por ejemplo, este señor Laiseca, que está aquí con la empresa Socer. O sea, esta gente una vez me dijeron una frase y se me quedó pegada para siempre, falla para arriba. Hacen trabajos terribles, se pierde plata, pero siguen ascendiendo en la vida. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Y somos los ciudadanos de pie los que todos los días nos meten la mano en el bolsillo hasta el codo, porque cuando las personas hablan, no, que el costo de la vida, señores y señoras, el costo de la vida son los impuestos que estamos pagando. Y por cada peso que esta gente se echa al bolsillo, inventan alguna chimuchina para que al final nosotros paguemos. Claro, Es así, así es. es Esa es así. la triste realidad. O en el peor de los casos, Enzo, se endeudan también hasta decir basta en el extranjero y quienes pagan esa deuda somos todos nosotros, si al final de cuentas. Y Esos no, y no, 14, y no solo nosotros, qué bueno que mencioné el tema de las deudas, sobre todo cuando estamos viendo las expectativas de deuda de aquí al 2028, que ya organismos internacionales están sonando las alarmas. No son, nosotros pagamos esa deuda, pero también, como son deudas que son millonarias, pagan las generaciones por venir, hijos y nietos. sí, Sí, esto no sí, se queda acá con nosotros, esto es transgeneracional. Así que hay que ponerle ojo, señores. así es. Ujú. Bueno, vamos con el próximo tema que hemos titulado El efecto Dorothy. Y esto, el título se lo pusimos porque en un titular de El Mercurio del día de ayer decía así, lo voy a citar tal textual: efecto Dorothy Pérez, caída de licencias médicas se profundiza y podría tener un impacto en planes de ISAPRES. A ver, todos sabían, ¿no es cierto?, que el año pasado, el 20 de mayo, la Contraloría General de la República emitió un informe en donde denunció a miles de empleados públicos que habían salido del país estando con licencias médicas.
Luego se comprometió con aquellos que habían asistido a casinos y otras irregularidades relacionadas, ¿no es cierto?, o asociadas a licencias médicas. Bueno, fíjense, queridos amigos, que la Superintendencia de Salud acaba de anunciar, acaba de informar que bastaron 7 meses para que el sistema asegurador privado de salud, o sea, en el fondo las ISAPRES, ¿no es cierto?, se redujera en un 14% los costos por licencias médicas. Por eso que se habla del efecto Dorothy Pérez. O sea, esto, porque aclarémoslo, ¿no es cierto? Para aquellos que no lo saben, la Contraloría General de la República actúa es única y exclusivamente sobre las entidades públicas, no sobre las entidades privadas. Las administradoras, perdón, las ISAPRE son privadas. O sea, ahí no tiene ninguna injerencia, no hay ninguna investigación que pueda realizar la Contraloría General de la República. Pero eh, este escándalo mayúsculo que se desató, ¿no es cierto?, en el ámbito público, que terminó, ¿no es cierto?, en gente que fue despedida, muchos sumarios. Bueno, esto también tuvo una repercusión en el ámbito privado y disminuyeron en 7 meses un 14% los costos por licencias médicas, que es mucho, queridos amigos, es muchísimo. A nivel del sistema se estima que de confirmarse esta tendencia, o sea, si esto sigue continuando, implicaría una mejora en los planes de salud y se podrían mantener los precios de los planes o reajustarse muy marginalmente. Aquí, ¿no es cierto? Sabemos que a diferencia de los que dicen aquellos que quieren que todo sea estatal, ¿no es cierto? Las administradoras, o sea, las ISAPRE que son una creación fantástica desde mi punto de vista. eh, los reajustes de los planes de salud están estrictamente regulados y no pueden ser más allá de un 3,5% anual. Bueno, pero eso está tremendamente regulado por la Superintendencia de Salud. Pero bueno, esto implicaría, ¿no es cierto?, esta tendencia y podría implicar que se mantuviesen en el próximo año los planes o se reajustaran muy marginalmente. Y todo lo anterior, ¿no es cierto?, con el beneficio directo, por supuesto, para los usuarios. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, constatar que las licencias médicas son las que han influido fuertemente en el costo de los planes en los últimos años. O sea, las licencias médicas es uno de los parámetros que afecta mayormente al alza de los planes de salud cada año. Así es que una muy buena noticia, Enzo, ¿ah? Una muy buena Sí, noticia, queridos amigos. Y quién podría haberse imaginado que un control estricto en el ámbito de la administración pública tendría repercusiones en el ámbito privado. es ¿Qué que te eso parece? es y yo lo veo desde otro punto de vista, lo digo de forma sarcástica, es como, oh, ¿quién diría que por hacer bien las cosas, otras cosas mejoran? Claro, es verdad, es Porque en verdad. el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo con el caso de las licencias? Estaban abusando del sistema. Y el sistema, que no es ni bueno ni malo per se, es solo un sistema, si el sistema detecta, oh, ok, hay mucha demanda del ítem tanto, licencias, y no tenemos tanta plata para costear el ítem tanto, porque es mucho, bueno, vamos a tener que reajustar y subir los precios. Por lo tanto, las personas como usted, como yo, nuestros planes suben. ¿Por qué? Porque tenemos que pagarle la licencia a los perlas que después están ahí en el Caribe, que van ahí a los casinos, que se dan la vida del oso. Pero bueno, Claro, eso se termina. Perfecto. Me parece fantástico porque estaban abusando del sistema y finalmente, nuevamente, haciendo relación con la noticia anterior, ¿quién estábamos pagando? Nosotros, la gente normal, honesta y decente que nunca se toma licencia o que se toma... Y eso es lo peor, porque qué es lo que ocurre en el fondo, Mario? Cuando ocurren estos auges de licencias falsas, cuando una persona realmente necesita una licencia, el sistema se pone más riguroso, mucho más claro, riguroso. Como, ¿está claro, seguro que usted la necesita? claro. ¿Seguro? Y es un tema, porque por ejemplo, aquí yo lo voy a mencionar en casos conocidos, amigos míos, muchos de ellos profesores, buenos profesores. Las licencias por salud mental, que son súper difíciles de comprobar. ¿Cómo Claro, puedo comprobar yo que usted tiene estrés? Algo bien etéreo, por así decirlo. así Pero es.
hay personas que realmente las necesitan. Estamos hablando de personas que tienen privación de sueño, personas que están incluso bordeando ciertos niveles de disociación en su día a día, que están afectando sus habilidades cognitivas reales y que necesitan una licencia. Bueno, ahí el sistema se pone súper riguroso porque tenemos todos estos casos falsos. ¿Y cómo sabemos que usted no está diciendo la verdad? Así es. Eso pasa cuando se abusa con el sistema. Así que qué bueno, en buena hora, que el hacer las cosas bien se esté traduciendo en esto y usar el sistema para lo que corresponde. Oye, Enzo, y fíjate que esto tiene otra arista, ¿ah? Que este tema de las licencias médicas, una arista, ¿no es cierto?, que es necesario, es importante que la destaquemos. O sea, aquí, por una parte, existe el usuario que abusa del sistema, ¿no es cierto?, para hacer uso maliciosamente o engañosamente de licencias médicas, pero también están los profesionales médicos que están dispuestos a entregar licencias y Realmente. se ha detectado, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la prensa de pronto, médicos a los cuales se les encuentra que tienen un porcentaje inmenso de licencias comparativamente con el resto de los profesionales médicos. O sea, hay médicos que efectivamente se dedican, su negocio es otorgar licencias médicas. Entonces, eh, hay que tratar de crear el mecanismo que permita detectar a estos abusadores, a estos sinvergüenzas, digamos, con todas sus letras, estos sinvergüenzas Sí. por ambos lados, ¿no es cierto? El abusador, el usuario abusador. Exactamente. Es que se necesita del uno para que exista el otro. Si no hubiese Claro, médicos que entregasen las licencias falsas, no, se corta el agua. exactamente. Así es, Entonces, así es. es un tema, pero ahí caemos como en un margen delicado porque está el tema del control de lo privado, pero aún así deberían haber mecanismos para, por lo menos para poner de sobreaviso, mecanismos internos que corten el agua, nuevamente uso esta referencia, para evitar el abuso del sistema, que en el fondo va en detrimento de todos nosotros. Oye, Enzo, y aquí uno esperaría que el propio colegio médico, que el propio colegio médico fuera el que levantara la voz, el que fuera el que levantara la mano y dijera, oiga, ¿sabe qué? Porque ellos conocen, ellos tienen estadísticas, ellos tienen estudios como colegio médico, y ellos saben perfectamente, para colmo, entre ellos se conocen. Así como el colegio de abogados se conocen entre los abogados, el colegio de ingenieros, la misma historia, quién es el buen ingeniero, quién es el mal ingeniero, quién es el chanta, quién es la... Bueno, quién es el que salió a puros cuatritos de la universidad, ¿no es cierto? Y realizan los proyectos. Oye, se conocen perfectamente. El colegio médico, ellos saben perfectamente quiénes son los malos profesionales médicos. Ellos debieran ser los primeros en levantar la voz, ellos debieran ser los primeros en denunciarlo. ¿No te parece? Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es que bueno, pero al final de cuentas quedémonos con celebrar este que me pareció fantástico. Cuando yo lo leí en el diario, eso, lo encontré fantástico, el Sí, titular. Efecto Dorothy Pérez. son esas buenas Quedémonos, noticias, sí, quedémonos con esta noticia positiva del efecto Dorothy, la bendita Dorothy Pérez de la Contraloría General de la República, que está a cargo de la Contraloría General de la República que este control y esta denuncia que hizo la Contraloría General de la República en el uso malicioso o abusivo de las licencias en el ámbito público está también teniendo efectos en el ámbito privado. y a mí antes de pasar al siguiente tema, aquí voy a estar súper Ujú. breve. La señora Dorothy Pérez es uno de esos casos que, independiente de la política, está haciendo el trabajo bien. Ella no está haciendo política, ella se dedica a Así hacer su es, trabajo, hacer su está trabajo. limpiando la casa. Y eso yo me pongo de pie y lo aplaudo. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Señora, merece, ya tiene medio monumento, media estatua ganada ya. Totalmente. Bueno. Vamos entonces con el último tema de la pauta, que para colmo, estamos con buenas noticias en el programa de hoy, Enzo, se titula Beneficios de hacer bien las cosas. A ver, y otra buena noticia. Eh,
El titular de la prensa decía, nuevos beneficiarios de gratuidad caen 6% tras cambio a modelo de detección de anomalías. Eso decía el titular del Mercurio, el Mercurio del día de ayer, que noticia que vamos a comentar con nuestros queridos auditores. Bueno, aunque el total de beneficios estudiantiles para enseñanza superior aumentó casi en un 3% el año 2020 y el presente año, debido a que aumenta la matrícula disponible, la asignación inicial de ayuda, es decir, aquellas que se entregan por primera vez, registró una baja general de un 6,1% respecto del año 2025. Esto fue informado por la subsecretaria de Educación Superior, la señora Fernanda Valdés. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esto? O sea, esto no ocurre de la nada, queridos amigos. Volvemos otra vez al tema, ¿no es cierto?, de hacer bien las cosas, de hacer bien el trabajo, debido a que se incorporó un nuevo modelo de detección de anomalías, que aquí nosotros le pusimos entre paréntesis el título, el nombre nuestro, el acusete para Acusete, detectar aprovechadores. Un acusete básicamente. es un acusete, un sistema digital, ¿no es cierto?, un acusete para detectar aprovechadores. Y este nuevo sistema o nuevo modelo de detección de anomalías que cruza. Miren qué simple, pues, oye, cuántas veces lo hemos conversado nosotros en la interna ENSO, con Francisco Muñoz. Mire qué simple. Cruza la información que declaran los estudiantes, principalmente, no solamente, no exclusivamente, pero principalmente con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué mejor? Con lo cual se identifican inconsistencias de lo declarado por el estudiante con el perfil socioeconómico real del hogar. Miren qué simple. Muy O sea, sencillo. es súper simple, era cuestión de cruzar la información. Mire, señor, ¿usted cómo se llama? Me llamo tanto. ¿Cuál es su RUT tanto? ¿Y su padre y su madre quiénes son? ¿Y cuál es el RUT de su papá o de su mamá? Tal. Y es cuestión de meter, pues ahí. Y resulta que el papá tiene ingresos multimillonarios, ¿no es cierto? Paga impuesto a la renta y el niño está pidiendo gratuidad porque dice que no tiene medios no tienen medios en su hogar para educarlo. No tienen medios para financiar su educación. Eso es lo que pasa, queridos Y, amigos. no, y hay varios, hay muchos casos así. Hay Así muchos es. casos de muy buenas universidades, las universidades tradicionales, chicos de muy buena situación y con ayuda estatal. Y de repente uno piensa, ¿pero cómo? Claro. Bueno, aquí sé, porque, a ver, digámoslo derechamente, en buen chileno, porque mienten. Miente. Mienten en los antecedentes que ellos entregan, ¿no es cierto?, para poder postular a una beca de gratuidad. Mienten. Bueno, esto, queridos amigos, se tradujo en que más de 10.500 personas no calificaran para obtener este beneficio del Estado. ¿Por qué? Por inconsistencias entre lo que ellos declaraban, ¿no es cierto?, con la situación socioeconómica real del hogar. Entonces, una vez más, queridos amigos, lo que comentábamos en la noticia anterior. Bravo, aplauso cerrado por la superintendencia, no, por la subsecretaría de Educación Superior. Bravo, aplauso cerrado. Miren Totalmente. qué simple. Era cuestión de tener un modelito, ¿no es cierto?, que un sistema digital, computacional, para quienes no están familiarizados con la terminología, en donde automáticamente se cruza la información que entrega el alumno postulante con instituciones, principalmente con el Servicio de Impuestos Internos. Y Mira qué simple. los datos están ahí, sí, eso no miente, y me refiero a eso porque si uno revisa en redes sociales, en esa cloaca que es Twitter, ¿no? Una red que a mí no me gusta en lo personal, pero uno ve los comentarios y la gente de izquierda dice que esto es casi persecución política, que tiene que ver con el fin de la educación pública, que este gobierno malvado y un montón de cosas más. No, 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 le están cerrando el chiringuito. Se acabó la estafa, el engaño, Sí, porque es una mentira lo que están haciendo, es una mentira. lo que Y lo, estaban y lo peor, haciendo. lo peor de todo, y nuevamente, y yo voy a ser súper majadero, súper insistente, eh, es nuestra plata. No, no existe, el Sí, Estado no entrega cosas gratis, no existe la palabra gratis, eso se financia ¿cómo? Con nuestros impuestos. así es. Cada Así mentira, es. cada falta a la honestidad, cada escándalo como los No, que vimos al inicio de este bloque, vienen de nuestros bolsillos. Entonces las personas tienen que ponerse serias, entender, abandonar la infancia,
mental en este sentido, de que no existe lo gratis, no cae el maná del cielo. Quizás en otra dimensión sí, pero en esta no. En esta todo beneficio social se paga con nuestro dinero, con nuestros No, impuestos. Cada vez que entonces, usted va a echarle benzina al auto y ve y ve su boleta y ve la cantidad monstruosa de impuestos que está pagando, ya bueno, ahí está. Ahí se traduce. Esa plata la están usando con malos fines. así es, o lo están mal utilizando. Ujú. Bueno, como comentario final, ¿cómo cambian las cosas, ¿no es cierto?, cuando las autoridades del Estado hacen bien las cosas? Hay que Y limpiar la casa. qué bueno que es ver, ¿no es cierto?, que este gobierno entró con esa mentalidad Ujú. de limpiar la casa, de hacer bien las cosas en beneficio de todos nosotros, porque todo esto redunda, ¿no es cierto?, en que tengamos un mejor país, seamos mejores personas, tengamos más beneficios los aquellos que lo necesitan. Bueno, seamos un mejor país. Pues. Así que una muy buena, dos buenas noticias, Sí, Enzo. ¿Ah? qué Hemos bueno irse con logrado. la nota alegre Así es, este viernes. Por lo general no es así, así que qué bueno. Hoy día nos podemos ir con una sonrisa en la cara y que pucha, y quizás con un poquito más de esperanza para el futuro. Así que fantástico. así es. Ya, Enzo. eh, Nos pilló la hora, así que tenemos que despedirnos de nuestros auditores. Nos despedimos entonces, les dejamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy, también a Francisco Muñoz, que pronto lo tendremos de vuelta, don Francisco. Y como siempre, los invitamos a seguir escuchando este programa. Recuerden que también, si ustedes han perdido algún programa de Revelando, pueden encontrarnos en www.asofar.cl, en la sección de Revelando, y pueden encontrar el playlist con todos los meses de programa ahí en YouTube. Así es. Muy bien, queridos amigos, como siempre, les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.